Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Cetrolero, los podcasts semanales en el que uno se habla de Marvel y sí, el que toca hoy, y el otro de fútbol. Y acá estamos para poder empezar una nueva fase en los podcasts de superhéroes. Estamos ya en el ciclo post películas. En realidad, aclaro, lo hemos dicho. Vamos a seguir hablando de películas. Tengo ganas de hablar de series también. eh, pero no van a ser el tema eh, principal ya del canal, o el único tema, sino que las iremos mechando en el medio e irán teniendo su lugar estos tipos de videos en el que iremos analizando temáticas puntuales. Me pueden dejar en los comentarios qué temática les gustaría hablar. Iremos hablando de distintos personajes, de situaciones, de realidades, de actualidad también, lo cual está bastante interesante poder ir comentándolo. Pero bueno, quería empezar con algo que dejamos en el final, ¿no? Que fue el cierre del DCU. El último podcast fue justamente ese, el de Aquaman and the Last Kingdom, la última película del DCU tal y cual y como lo conocimos. O sea, el último vestigio, lo último que nos había quedado del ciclo que arrancó en el 2013. En realidad, bueno, arrancó un poco antes, por supuesto, pero ¿cuáles fueron los inicios? Me interesa hablar del desarrollo del DCU y por qué terminó cayendo como cayó. ¿Cuáles fueron las claves? Vamos a tratar de compaginarlo dentro de un tiempo aceptable, porque la verdad que da para hablar largo y tendido. Haremos debate de esto en un futuro, pero me interesa bastante poder analizar y charlar sobre esta temática. ¿Qué es lo que llevó al DCU a empezar? ¿Y qué es lo que lo terminó derrumbando, ¿no? ¿Y qué se puede rescatar de este universo? ¿Y qué se puede aprender a futuro para DC Studios? Bueno, a ver, en el 2013 arrancó DC Universe, el DCU, DC Extended Universe, sin por ahí una... De hecho, para la creación de este podcast no había un logo predeterminado. Yo me lo veía venir, pero la verdad es que no hay nada como oficial como lo que lanzó DC Studios, ¿no? Que lanzó toda una imaginería visual con logo, con las cuestiones, igual es la remodernización de un logo que ya es la modernización de un logo que ya estaba en la historia de DC. Pero el DCU como tal es en parte una concepción que han hecho los fans, ¿no? Pero algo acuñado también por DC. En el 2013 nace el DCU. Después también haremos algún podcast mencionando quizás algunas cuestiones específicas de directivos, de decisiones. Pero ¿a qué voy con ese podcast? Me interesa también hacer una investigación de algunas decisiones. Eso quedará para otro momento porque creo que si no se mezcla demasiado y creo que la historia, por lo menos que quiero contar en este podcast, quiero que sea más no general, sino específica, pero otras cuestiones pueden quedar para otro podcast, para otro tipo de historia a contar. Acá nos explayaríamos demasiado sobre cómo fue todo y me parece que quedaría mejor condensado en otros capítulos ir hablando de ciertos directivos y demás. Igual hablaremos de directores, de gente que estuvo involucrada y demás, de las decisiones empresariales, eso se va a tocar, por supuesto. En 2013 nace con la primera película que es Man of Steel. El DCU yo creo que nace como contrapartida, y no estoy descubriendo nada, como contrapartida del MCU. Por supuesto, en ese momento el MCU había alcanzado en 2012, hasta ese momento, su punto más álgido, que había sido juntar a los Vengadores, lo cual obviamente era un cimbronazo porque quería decir que el camino de Marvel se estaba allanando, ¿no? Por ahí en el 2008 pocos habían creído cuando había sido lanzada Iron Man que esto podía llegar a funcionar, pero sin embargo el tiempo le fue dando la razón, construyendo pedacito a pedacito, llegaron al 2012 a juntar a los Vengadores. Y claro, se juntaron antes los Vengadores que el Día de la Justicia, ¿no? Era todo un tema. Yo creo que
no está bueno comparar a las dos, pero sí yo creo que se puede hacer una comparación en base a cómo fueron los procesos de cada una. Después yo creo que entrar en la comparación odiosa de cuál es mejor o el éxito de las dos, los fracasos o las malas decisiones de las dos. No sé, no me gusta entrar en ese clásico. En esa clásica rivalidad. No me interesa. No me parece que esté bueno para la comunidad tampoco. Yo creo que. Nada, hay que abogar por las dos. Que las dos sean compañías y. Que nos den cuestiones. Creaciones firmes. Que se pueda ver y disfrutar y no estar peleando. Que uno pueda ver las series, las películas de ambos y que se pueda disfrutar de los dos. Porque las dos compañías tienen personajes maravillosos y, y qué mejor que poder disfrutar de todo eso. Porque la verdad, al final de cuentas son compañías. O sea, no estás rivalizando en un equipo de fútbol, sino que estás rivalizando en compañías. Y es como detestar a Adidas porque te gusta más Nike. No sé. Digo, no me parece una idea decir, che, detesto DC porque me gusta más Spider-Man. Sí, mi superhéroe favorito es Spider-Man y sin embargo, qué sé yo, miro, te digo que hoy quizás estoy mirando más cosas de DC que de Marvel. Digo, no me es indiferente y en una época miré un poco más de Marvel. Me parece que no está buena la pelea. Me estoy yendo de tema, pero ¿a qué voy? En el 2013 salió Man of Steel. Y es importante marcar que en un principio Christopher Nolan estuvo involucrado y después poco a poco se había ido. ¿Qué pasó? A ver, Christopher Nolan había hecho la trilogía del Caballero Oscuro, que Caballero de la Noche, de Dark Knight, y había sido hace un año, ¿no? Más o menos, el final de la exitosísima trilogía. Y claro, ya era una época en la que la gente necesitaba universos compartidos. Era la onda, ¿no? Un poco le pasó también a The Amazing Spider-Man, que había salido también en el 2012, y la gente ya necesitaba ver a Spider-Man involucrado con otros héroes. Sobre todo cuando se estrenó en 2014 la secuela, ya se empezaba a hablar de que debía estar en Era de Ultron, que se estrenó en 2015, bueno, la gente necesitaba ver un universo compartido. Y creo que la idea de arrancar con Superman, como lo va a hacer también DC Studios, fue una idea acertadísima. Creo que fue el inicio perfecto porque trajeron al personaje más popular que sin embargo hacía mucho tiempo que no tenía una película propia. Y sobre todo una película propia que sea una cosa, algo nuevo. Porque Superman Returns había salido hacia ya bastante tiempo. Había salido en el 2006, al 2013. Habían sido varios años en los que ni siquiera había aparecido Superman, más allá de apariciones en series de animación, en animación, lo que sea. Pero lo que sucedía era que, claro, Superman Returns era una repetición de lo hecho en la saga de los 70s, barra 80. Era lo que siempre se dice que está en el medio, ¿no? Que es después de las dos primeras y antes de las últimas dos, que es como lo que DC un poco quiere ocultar, entre comillas, que las últimas no resultaron tan buenas como las primeras dos, lo cual es cierto. Entonces, de alguna manera, Superman Returns se ubica en ese sentido sin estar del todo confirmado, pero el principal problema de esa película fue eso, no saber hacia qué lado apuntar. Me estoy yendo demasiado de mambo, ¿no? Pero lo que voy es, creo que traer a Superman a las nuevas audiencias era importante, porque el personaje más prestigioso de la compañía, el más importante, el que cimentó todo el camino, no tenía una película disruptiva y salida de todo y con una historia propia y basándose en sí misma desde los 70s, 80s. Era mucho tiempo, entonces te quedaba lejos Superman como personaje. Y yo creo que Man of Steel trajo la esencia de ese personaje. Y acá vamos a entrar en la comparación caprichosa, pero que en un punto hay que hacerla. Marvel supo cimentar su camino en base a paciencia y DC no la tuvo. La siguiente película fue Batman v Superman, lo que significó el fallecimiento de Superman, la muerte de Superman en pelea. Lo cual, obviamente, claro, te decía, bueno, el personaje que te habían presentado unos 3 años antes, primero que la película salió en 2016,
O sea, ahí sí ya se cumplían 10 años de Superman Returns, pero me parecía que era un poquito ya de tiempo, estábamos medio complicados. 3 años fue demasiado tiempo. Se presentaba a Batman, a Wonder Woman y a Lex Luthor a la vez. Y claro, a DC le faltó tiempo. Creo que había una imperiosa necesidad de la directiva de Warner y demás de competir la Marvel a como de lugar. Ese año Marvel a la par sacaba su Civil War, que era una película ya de varios héroes con la presentación de Spider-Man. Pero claro, Marvel ya había pasado por 2 películas de Vengadores, por un montón de historias, por una trilogía de Iron Man que había sido el primero en el 2008, por 2 películas de Capitán América, ya era la tercera de Capitán América, por 2 películas de Thor, etcétera, etcétera, etcétera. Era un camino mucho más cimentado. DC en su segunda película ya enfrentó a Batman contra Superman. Entonces, la audiencia la fue a ver mucho más por curiosidad que por creer firmemente en su proyecto. Eso es lo que pasa. O sea, obviamente, si me pones Batman contra Superman, me va a llamar la atención. De hecho, a mí en ese momento yo no miraba cine de superhéroes. Pero en ese momento yo dije, oh, Batman versus Superman, debe estar bueno. O sea, o por lo menos me llama la atención que Batman pelee contra Superman. De hecho, en la película llegué a ver un poquito, poco tiempo después de su salida. Lamentablemente ya me había spoileado lo que pasaba con la muerte de Superman. Pero lamentablemente esa película, bueno, después no la vi tiempo después. Pero digo, es una película que más allá de todo lo que podemos decir de ella, que yo siempre decía que manejaba una ambigüedad particular, que es la película que más confusión me causa, porque por un lado la amo y por otro lado, no sé si decir que la detesto, porque es una palabra, pero por otro lado me cuesta mucho. Creo que más allá de la ambigüedad, es una película que no tendría que haber llegado en su momento. Creo que el camino con Man of Steel había sido muy bueno. Más allá de si la película te parece mejor, peor, si tiene... No estamos hablando acá de la calidad neta de la película, estamos hablando del propósito detrás. Y yo creo que el propósito de traer un Superman y empezar a cimentarlo y demás, por más que ya lo agarramos con poderes de alguna manera, ¿no? Ya era más consciente, no tanto, pero un poco más consciente de lo que podía hacer, que por ahí los principios de Christopher Reeve, que hay que ver igual, pero bueno, me parece que no era tan de cero. Claro, eso estaba bien. Después la película te puede gustar o no, a mí me encanta Man of Steel. Pero era un paso muy apresurado a hacer una secuela como Batman v Superman. Y desde ahí, las decisiones que tomó DC fueron raras y fueron apresuradas. ¿Nos podemos meter con la calidad de las películas? Sí, Suicide Squad no resultó nada bien. Y también empezaron los problemas, porque con Suicide Squad arrancó la cuestión del corte de director, que David Ayer sigue reclamando hasta el día de hoy que su película no fue la que él tenía en mente. No tanto como lo que pasó con Zack Snyder, pero un poco sí. Zack Snyder hasta ese momento era un poco el guía de DC, sin serlo como James Gunn, pero lo era. El principal problema de DC en aquella época, y que ahora lo está enmendando, es no tener un guía neto. Eran directivos de Warner Brothers que tomaban las decisiones, pero nada más. No era gente que, como hoy está James Gunn, al mando de la cuestión creativa, que te iba ordenando, ¿no? La cuestión es esa. No había alguien que tomara eso. Entonces, la verdad es que bueno, hoy con Peter Safran y James Gunn es distinta la situación. En ese momento, a ver, sí, directivos que iban llevando la posta con David Zaslav, con distintos personajes que fueron apareciendo, Geoff Jones, John Berg, pero digo, más allá de meternos en nombres y tecnicismos de qué hizo cada uno, el conjunto llevó a una mala decisión porque no había un guía neto de creatividad que lleve hacia dónde va la cosa, ¿no? Marvel
otra vez comparando, pero Marvel tiene a Kevin Feige, que puede equivocarse, que puede acertar, no importa, pero tiene alguien que lleva las riendas de este universo cinematográfico. Y DC empezó a caer y empezó a apresurarse. Suicide Squad fue la siguiente película, que no tuvo una muy buena recepción del público, y de a poco se empezaba a derrumbar este universo que ni siquiera había empezado a caminar. El 2017 podía funcionar como un punto de partida, porque llegaba Wonder Woman y porque llegaba la Liga de la Justicia. Wonder Woman, con Patty Jenkins y Gal Gadot, creo que fue uno de los pocos pilares que no se derrumbaron de DC en esa época y hasta el final, creo yo. Y ya lo vamos a analizar, me parece que ellas dos sostuvieron bastante de lo que quería, de lo que marcaba DC. Lo que pasa es que el rodaje de Justice League, lo hemos comentado en su video, que les recomiendo ir a verlo, que está bastante lindo, quedó, y tuvo una muy linda recepción también. La historia de las dos películas de Justice League, el rodaje de Justice League fue un completo desastre, ¿no? Hay cuestiones que están por fuera de lo que uno planea o de lo que uno piensa o de una cuestión habitual o que esto no incluye a los directores, como fue la tremenda tragedia de Zack Snyder, pero después hay otras cosas que sí tienen que ver. Y fue muy polémica la cuestión en ese momento. Yo creo que traer a Joss Whedon y borrar todo no era lo adecuado, y yo creo que ahí empezó cierta decadencia en las decisiones del DCU, porque Zack Snyder, aún con errores por ahí en algunas cuestiones, en lo que fue Batman v Superman, yo creo que tenía un rumbo, y yo creo que terminó utilizándose a Justice League para borrar eso, ¿no? Entonces dijeron, bueno, Batman v Superman con un tono incluso más agrio, más oscuro y más cerrado que Man of Steel, no funcionó, a la gente no le gustó, fue una película que se llevó un porrazo cuando no tenía que hacerlo, vamos a cambiar la dirección, vamos a apostar por una cuestión un poquito más agradable para el público. Entonces cambiamos la paleta de colores, ponemos a Flash salvando una familia y haciendo chistes, y hacemos referencias sexuales con Wonder Woman. Y ahí estuvo el resultado de Justice League, la película que tenía que ser el antes y después de DC, la primera vez que veíamos en live action a todo color, a todo estandarte, a todo volumen, a la Liga de la Justicia, terminó siendo un desastre. Pasó inadvertida la película, incluso menos que Batman v Superman, hizo menos ruido todavía. Entonces ya era un universo que tenía el comando muy complicado y muy alejado de su realidad. Los actores por ahí no estaban tan cómodos, se echaba en falta ya una película de Batman, todavía no llegaba, que estaba el proyecto en realidad de The Batman era de Ben Affleck, finalmente no se terminó haciendo, y se sucedieron los errores. Sin embargo, las dos películas siguientes no fueron malas para DC, y podían haber significado otro punto de partida. Por eso esta historia es bastante interesante, porque tuvo muchos altibajos, porque pudieron haber significado un nuevo punto de partida para DC, pero nunca se terminó de aprovechar. Porque las siguientes dos fueron Aquaman y Shazam, que fueron dos muy buenas películas, incluso infravaloradas en la previa, y que terminaron rendiendo muy bien. Aquaman a la gente le encantó, y Shazam tuvo una recepción muy buena, y que funcionó muy bien en su mercado. Estuvo muy bien cimentada. Muchos dirán, bueno, quizás la fórmula funcionaba haciendo películas más ligeras. No sé, yo creo que no era la ligereza, eran los personajes, era cómo se planteaba la situación. Era que la gente invitaba, tenía una predisposición, ¿no? Después vino Birds of Prey, que fue otro golpe para DC, pero que algo por lo menos le dejaba, que era que Margot Robbie era, para mí, y lo fue en este recorrido del DCU, el principal activo que ha tenido la empresa en estos años, en el sentido del recorrido total del DCU. Para mí Margot Robbie es el mayor activo, es una de las actrices más talentosas de su generación, es una actriz de época totalmente, y que interpretó su personaje de Harley Quinn de manera espectacular, y que yo creo que es el mejor personaje
del DCU junto al de Gal Gadot y junto al de Jason Momoa, como Aquaman y Wonder Woman, y que claro, o sea, es el mayor activo que ha tenido. Bueno, podemos también mencionar a James Gunn. James Gunn llegó un poco más sobre el final. E incluso lo podemos mencionar a Henry Cavill, Ben Affleck, digo, el elenco estaba bien. Era una Liga de la Justicia soñada. Pero bueno, o sea, los problemas siguieron estando. Lamentablemente hay cosas que fueron por otro lado. Ben Affleck ya no quería, no podía seguir como Batman, mejor dicho. Y bueno, incluso decía, me animo a decir también Zack Snyder como un activo principal. Y bueno, vino la pandemia. Wonder Woman 1984 se estrenó por fuera, lo cual complicó bastante, lo dijimos en su momento. Yo creo que es una película que igual, si bien se pegó su porrazo, creo que seguía marcando a Patty Jenkins y a Gal Gadot. Y después llegó el regreso de Zack Snyder, que en realidad se hizo durante la pandemia. Con motivo del lanzamiento de HBO Max, se anunció que la Liga de la Justicia de Zack Snyder iba a salir, el Snyder Cut. Creo que fue el último momento en el que la gente vivió el DCU con fervor. Ya sea en la previa, con el release de Snyder Cut, y con el después. Yo creo que fue el ultimísimo momento en el que el DCU estuvo arriba, por lo menos en el fandom, ¿no? Por lo menos en la gente. Creo que lo que ha pasado con el DCU principalmente ha sido que la gente ha tenido una historia con Zack Snyder y se ha dividido mucho eso. Los fans de Zack Snyder lo han defendido a ultranza, han sido muy defensores de su trabajo, de su historia, y los que no han sido muy duros con él. Yo creo que a veces hasta en un punto exagerado, por lo menos en mi opinión. Y también del otro lado, yo creo que no lo digo en el nivel de fanatismo, no lo digo en que está bien o mal cuánto les gusta su trabajo, sino que se han ido sobrepasando las líneas y eso ha ido dividiendo a la gente. Pero yo creo que el release de Snyder Cut unió bastante a la gente y fue el último momento de hype total, aparte, ¿no? De expectativa total con lo que iba a pasar. El Snyder Cut no le fue mal, pero bueno, creo que fue un poco un premio consuelo para Snyder y poco más. Y fue el último gran momento de la gente y de estar ahí presentes, y yo creo que hubiesen llenado las salas en caso de haberse llevado a cines. Pero bueno, no, como que no fue así, en algún cine se estrenó, pero fue destinado a plataforma, a HBO Max, y después algún alquiler, pero fue el último gran momento así de expectativa, porque después las películas se sucedieron. The Suicide Squad no le fue muy bien, cuestiones de pandemia, creo que igual la gente la recibió muy bien. Peacemaker, una serie, también tuvo un buen resultado. Y yo creo que acá no sé si hubo tantos momentos para levantar, porque ya era otra etapa, ya empezaba el cambio, ya DC había cambiado bueno, hubieron cambios en la organización, y ya el DCU estaba predestinado a tener un cambio. Black Adam significó como el regreso de Henry Cavill, pero a la vez la despedida. Duró poco la alegría y el hype del público. Shazam, Fury of the Gods ya eran películas para cumplir. The Flash, que es el caso que me interesa muchísimo, creo que fue una película que podría haber repuntado, por lo menos para tener un final digno. No un final digno, creo que tuvo un final digno, ya vamos a hablar del final. Pero no va por ese lado, pero creo que podría haber repuntado en la expectativa de la gente, pero creo que una de las razones de su baja recaudación fue que ya había un hartazgo con el DCU y también había una fuerte campaña en favor de Zack Snyder, ¿no? Y de que ya esto no iba por su lado. Y ya Blue Beetle fue lo último, lo mismo con Aquaman, que terminó muy bien. Pero creo que todo este recorrido le deja bastantes enseñanzas a DC para lo que viene. Primero, que es la libertad creativa, que no la pudo tener Snyder y que hoy James Gunn aboga por eso y que ha podido tenerla, por suerte, en sus proyectos. Luego también la elección de actores, que yo creo que el DCU, si algo no ha tenido,
ha sido mala elección de actores. Todos han sido ideales para sus papeles. Han habido grandísimos casts. Creo que casts. Creo que Henry Cavill como Superman, lo hemos dicho ya. Han sido todos perfectos para sus papeles. Y la verdad que uno podía ver a la Liga de la Justicia en vida y se sentía realmente representado con lo que estaba viendo. Y eso no es nada fácil. Creo que le queda la enseñanza de que las series pueden ser un camino también, porque por ese lado no se apostó demasiado, salvo con Peacemaker. Y bueno, creo que James Gunn no va a terminar con el DCU tanto, o sea, alguna cosa va a quedar. Blue Beetle, quizás yo no lo veo tan potable, pero vuelva Shazam. Bien, pero me parece que ya como lo conocimos, ya está. Me parece que fue un recorrido realmente importante. Me parece que el saldo es positivo. Pero me parece que lo que complicó a DC fue la falta de organización, la, la rapidez con la que se tomaron ciertos proyectos, la liviandad con la que se tomaron ciertos proyectos y no haber leído cómo cambiar el rumbo cuando ya hubo oportunidades. Porque había una oportunidad después de Aquaman y Shazam. Había una oportunidad incluso en el Snyder Cut. Y mirá, ya estamos hablando de 2021. Había oportunidad incluso después de Batman v Superman. En distintas chances, situaciones, DC tuvo una oportunidad más para poder pegar el giro. Y no todos lo tienen, ¿eh? Hay franquicias que se terminan pegando el palo después no sé, de muy pocas películas. Sin embargo, la gente le había dado una oportunidad a otras cintas. Más allá de todo el recorrido. Yo creo que ya para lo último de Flash no era una oportunidad de algo nuevo, porque ya sabíamos de la inminencia de DC Studios, pero por lo menos podría haber significado otra cosa, ¿no? La vuelta, como decíamos, del hype de la gente, que eso no se recuperó. Y yo creo que lo importante para DC de cara al futuro es no perderla a la gente. No perder la sorpresa, no perder la expectativa. Creo que lo importante es setear bien los universos. Hoy James Gunn lo tiene armado. Tiene armada esta idea de que, bueno, no vamos a borrar el universo de Batman. ¿Por qué? Funcionó de maravilla. Eso va a seguir estando, el universo del Joker de Joaquin Phoenix. Pero lo vamos a organizar bien. Que no queden dudas que son universos distintos. Creo que DC no pudo aprovechar un montón de cosas en su DCU. Creo que, por ejemplo, la trama multiversal para Flash ya llegaba tarde. Y así como quizás se apuró en algunas cuestiones, para otras llegó lamentablemente tarde. Creo que es importante darle valor a ciertos proyectos, entenderlos, entender que DC en algún momento con proyectos, con algunos proyectos le funcionaba. Creo que también ha sido una marca el DCU que ha tenido mala suerte también. Ha tenido mala suerte porque han tenido que lidiar con un montón de factores externos que poco tuvieron que ver con ellos y que yo creo que en líneas generales los han manejado bastante bien, salvo algunos casos. Pero bueno, son cosas que suceden lamentablemente. Y yo creo que también muchas veces les ha faltado la suerte, no solamente en estos casos, ¿no? Porque quizás esto ha sido algo mundial y ha sido una desgracia. Pero quizás sin la pandemia el futuro podría haber sido otro. Quizás sin la pandemia no salía el Snyder Cut. Quizás. Pero... o si salía hay que ver cómo lo hubiese ido. Bueno, sí, es imposible, no lo sabemos. Pero uno puede tomarlo como un posible factor. Creo que como un tema que pudo haber incidido. No lo sabemos, ¿eh? Quizás no... Uno no sabe las cosas cuando corres una piedra cambia el futuro. No lo sé, quizás no hubiese funcionado, no lo tengo idea si es un factor a tener, pero sí es algo que se puede tomar en cuenta con la mala suerte que ha tenido DC. Creo que han habido buenos directores, creo que han habido buenas intenciones, creo que ha habido la idea de generar por fin un universo compartido y creo que esa sensación se sostuvo en el tiempo. Creo que han habido buenos proyectos.
muchos llenos de frescura y que hoy siguen impactando en la gente. Yo no creo que sea algo que vaya a pasar desapercibido en la gente. Y yo creo que DC Studios va a tener que medirse contra el DCU. Más allá de que uno encare esta nueva época con mucha esperanza, saben de la debilidad que tengo por James Gunn, pero también hay que ponerlo a prueba y hay que decirle, bueno, Superman, ponete a prueba con Man of Steel. La Liga de la Justicia de James Gunn, el día que llegue, se va a tener que poner a prueba con la Liga de Justicia de Zack Snyder. Y así con el resto de los proyectos. Todos se van a tener que poner a prueba con lo que hizo la gerencia anterior. Es así. Porque la gerencia anterior hizo muy bien las cosas también, ¿eh? Creo que han errado, sí. Hay películas erradas. Hay proyectos equivocados. Quizás eran proyectos viables, pero para otro momento. Creo que Versus Prey llegó un poquito antes de lo debido. Creo que la Liga de la Justicia, peor todavía, tendría que haber esperado un poco más. Pero también han cometido muchos aciertos, han tenido muchos aciertos. Han sabido dar en la tecla en un montón de cuestiones. Lo que pasa es que, un poco, lo que pasa es que está de moda pegarle. Y otro poco que también en un momento ya se sentía como algo terminado y no se podían valorar un montón de cuestiones. Creo que fue un universo que se sentía, no se daba por acabado, pero se sentía acabado mucho antes de lo que terminó siendo. Y yo creo que el punto de inflexión fue la Liga de la Justicia, sin dudas. Para mí Justice League fue un punto y aparte en la historia del DCU, cuando recién empezaba y cuando incluso yo digo, Aquaman y Shazam fueron buenos proyectos, después de eso. Pero fue un punto y aparte porque mucha gente desconfió a partir de ahí. Después sí, hubo mucha confianza en los proyectos venideros, pero, pero fue algo muy importante. Era un punto que DC tenía que tomarlo de inflexión y no lo logró. Y después de ahí tuvieron oportunidades, pero no las supieron aprovechar. Yo creo que ninguna oportunidad fue como la de Justice League. Independientemente de si Justice League era buena, era apresurada, sí lo era. Pero en cuanto a lo que fue la película y cómo fue la situación, DC no acertó. Y eso marcó bastante los indicios. Después tuvieron una oportunidad para enmendar el error, sí. Terminaron sacando la Liga de la Justicia de Snyder, sí, también. Pero, no sé, yo creo que incluso con la expectativa que levantó esa película, me parece que ya la gente también entendía que bueno, se podía llegar a dar. Fue el último gramo de expectativa que tuvo la gente, pero sin embargo no se terminó yendo por ese camino. Creo que quizás en parte nadie no lo quería, la gerencia simplemente quiso dar un cierre a todos esos años de caos y la gente lo terminó aceptando. Creo que fue un camino que es así, pero creo que la Liga de la Justicia, con todo lo que rodeó, los dos cortes, todos los años de pedidos y demás, rodearon al DCU. Y una vez que se terminó la Liga de la Justicia de Snyder, y ya nos dimos cuenta de que el camino no iba a seguir con Snyder, lamentablemente ya el camino estaba un poquito terminado, ¿no? Más allá de proyectos que salieron después que fueron muy buenos, pero bueno, me da la sensación de que las dos películas de la Liga de la Justicia marcaron a fuego una historia para DC y que no debe volver a repetirse. Es así, es así. Es imperioso marcar eso. Y es imperioso que también van a tener que medirse contra la Liga de la Justicia, porque es una película, ambas, que tienen sus puntos buenos. Y la segunda me parece una maravilla, ya lo he dicho. Entonces, yo creo que ese es el punto de inflexión que DC tenía. Creo que más allá de que después tuvieron otras oportunidades para redimirse, o por lo menos una segunda oportunidad, una más después de esa, después de Aquaman y Shazam, creo que la gente quedó muy dolida con ese tema, quedó muy marcada. Todos esos años de lucha y demás, pero más allá de la lucha, creo que, no sé, quizás quedó algo, no lo sé, pero me parece que un poco ese círculo se cerró en 2021 y un poco fue, bueno, listo, acá se terminó, o sea, si ya no sigue con
era como un poco que DC también indirectamente se despidió de lo que de la situación, ¿no? Después fueron algunas cuestiones, distintas cosas que fueron pasando, pero bueno, creo que como conclusión queda un lindo universo que, que hay que prestarle atención a lo que va a ser DC ahora. Creo que va a ser bastante interesante. Le tengo plena fe a todo lo que están haciendo. Pero también recuerdo con bastante cariño este universo. Fue el primer universo que me metió en DC. Yo había visto algunas películas de DC o algunas cosas de DC en el pasado. Recuerdo haber visto Superman Returns en el cine. Y bueno, haber visto por ahí algún proyecto. Pero yo arranqué a ver Man of Steel en la pandemia. Arranqué con el DCU en la pandemia. Me lo vi todo ahí. Todo lo que estaba hasta ese momento. Que era hasta Versus Prey. Entonces para mí fue muy importante. Y yo miraba desde afuera la lucha por el Snyder Cut y lo valoraba. Y fue, creo sin dudas, y esto es lo último, una lucha realmente increíble. Que marcó un antes y un después en el cine de superhéroes, en el cine en general, que valorizó el esfuerzo de los fans. Saquemos esas cuestiones de bots viendo la película, bueno, eso queda aparte, no es algo importante. No marca realmente a las claras lo que pasó. No es algo tan crucial. Pero sí creo que es un punto y aparte en un montón de cuestiones. Y que la gente se haya reunido de esa manera y haya sacado adelante esa situación y haya peleado por la visión de un director, bueno, marca a las claras lo que es el público y lo que es el público de DC. Que es bastante valorable y hay que cuidarlo. Hay que valorarlo y hay que cuidarlo. Y hay que darle lo mejor posible siempre. Siempre, siempre, porque me parece que es un público muy fiel, es un público que marca y que marca el camino en un montón de cuestiones. Entonces, nada, esperemos que lo mejor venga para DC porque se lo merece, sin duda, sobre todo el público. Les mando un abrazo grande, gracias por estar del otro lado. Que tengan un muy buen día. Chau, chau.